Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Özkan Deniz y Asli Enver. Noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Özkan Deniz convierte sus vacaciones en una inesperada reunión de trabajo. Las vacaciones suelen ser el momento perfecto para alejarse del ritmo intenso de los proyectos, los escenarios y las cámaras. Sin embargo, para Özkan Deniz, parece que la creatividad y el trabajo nunca se toman unas vacaciones completas. En medio de unos días de descanso, el famoso artista y actor decidió dedicar parte de su tiempo a una reunión que despertó la curiosidad de quienes siguen de cerca su carrera. La escena, aparentemente tranquila, tenía un detalle que llamó especialmente la atención. Aunque se encontraba de vacaciones, Özkan Deniz parecía estar completamente concentrado en una conversación relacionada con nuevos proyectos. El ambiente relajado contrastaba con la seriedad de la reunión, creando una imagen que rápidamente podía alimentar todo tipo de especulaciones. Según una interpretación completamente ficticia de esta historia, la reunión habría servido para hablar sobre futuras oportunidades profesionales. Özkan habría querido aprovechar esos días lejos del ruido de la ciudad para escuchar nuevas propuestas y evaluar cuidadosamente cuáles podrían convertirse en sus próximos pasos. Durante la conversación, el artista habría mantenido una actitud tranquila. Para él, descansar no significa necesariamente desconectarse por completo de su profesión. Después de tantos años de experiencia, sabe que algunas de las decisiones más importantes pueden surgir precisamente en momentos inesperados. La supuesta reunión también habría despertado preguntas entre sus seguidores. ¿Se trataría de un nuevo proyecto televisivo? ¿Una película? ¿Un trabajo musical? ¿O quizá una colaboración que todavía no ha sido anunciada? Por ahora, no existe una confirmación dentro de esta historia ficticia sobre el contenido exacto de aquella conversación. Y precisamente ese misterio hace que la escena resulte todavía más interesante. Mientras otras personas disfrutan de sus vacaciones sin pensar en el trabajo, Özkan parece representar lo contrario, alguien que puede descansar y, al mismo tiempo, mantener abierta la puerta a nuevas oportunidades. Una conversación aparentemente sencilla podría convertirse en el comienzo de una nueva etapa profesional. Lo más llamativo es que la reunión no habría tenido el ambiente típico de una oficina. El paisaje de vacaciones, la tranquilidad y la ausencia de prisas habrían creado un escenario diferente. En lugar de documentos y grandes salas, la conversación habría estado acompañada por un ambiente mucho más relajado. Para un artista acostumbrado a vivir rodeado de proyectos, esta forma de trabajar puede tener un significado especial. Las vacaciones permiten pensar con más claridad, observar las oportunidades desde otra perspectiva y tomar decisiones sin la presión habitual. La noticia ficticia también habría provocado comentarios entre los seguidores de Özkan Deniz. Algunos imaginarían que podría estar preparando un regreso importante, mientras que otros pensarían que simplemente estaba organizando sus próximos compromisos profesionales.
Lo cierto es que una reunión durante las vacaciones siempre genera curiosidad. Cuando se trata de una figura conocida como Oscar Deniz, cualquier pequeño detalle puede convertirse en motivo de conversación. Quizá aquella reunión no fuera más que una charla profesional. O quizá, detrás de esa aparente tranquilidad, estuviera tomando forma un proyecto que todavía necesita tiempo antes de ser anunciado. Por ahora, el misterio permanece. Oscar Deniz continúa disfrutando de sus días de descanso, mientras el mundo del entretenimiento espera conocer cuáles serán sus próximos pasos. Y tal vez esa sea precisamente la parte más interesante de esta historia. Algunas grandes decisiones comienzan con una conversación aparentemente normal, en un lugar inesperado y en un momento en el que nadie está pensando en el trabajo. Nota: esta historia es ficticia y está escrita con fines de entretenimiento. No afirma que Oscar Deniz haya celebrado realmente una reunión concreta durante sus vacaciones. Oscar Deniz tuvo una reunión durante sus vacaciones. Las vacaciones suelen ser sinónimo de descanso, tranquilidad y momentos alejados de la rutina. Sin embargo, para Oscar Deniz, parece que incluso los días de descanso pueden convertirse en una oportunidad para hablar sobre nuevos proyectos y pensar en el futuro. En esta historia ficticia, Oscar Deniz se encontraba disfrutando de unos días tranquilos cuando decidió mantener una reunión durante sus vacaciones. El encuentro, aparentemente sencillo, despertó la curiosidad de quienes estaban pendientes de sus próximos movimientos profesionales. El ambiente era completamente diferente al de una oficina. El sol, el paisaje de vacaciones y la tranquilidad del lugar contrastaban con la seriedad de la conversación. Oscar escuchaba atentamente mientras se hablaba de diferentes posibilidades para el futuro. Aunque estaba de vacaciones, el artista parecía tener muy claro que algunas oportunidades no podían esperar. Después de tantos años de experiencia en el mundo artístico, sabía que una buena propuesta podía aparecer en cualquier momento y que era importante analizarla con calma. La reunión habría girado, dentro de esta historia imaginaria, alrededor de nuevos proyectos profesionales. Se habrían mencionado diferentes ideas relacionadas con la televisión, el cine y la música, aunque ninguna de ellas habría sido confirmada oficialmente. Oscar habría mantenido una actitud tranquila durante toda la conversación. No parecía tener prisa por tomar una decisión. Al contrario, habría querido escuchar cada detalle antes de decidir si alguno de esos proyectos podía formar parte de su futuro. Para él, las vacaciones también podían ser un momento para pensar. Lejos de las cámaras, de los compromisos diarios y del ritmo acelerado del mundo del espectáculo, podía analizar sus prioridades y preguntarse qué tipo de proyecto quería realizar después. La noticia de aquella reunión imaginaria habría llamado rápidamente la atención de sus seguidores. Muchos comenzaron a preguntarse qué estaría preparando el conocido artista. Algunos pensarían que podría tratarse de una nueva serie. Otros imaginarían una película o incluso un proyecto musical. También habría quienes creyeran que la reunión podría estar relacionada con una colaboración especial.
Sin embargo, el misterio continuaría creciendo porque no habría detalles concretos sobre el contenido de la conversación. La situación también mostraría una faceta diferente de Özkan Deniz. A pesar de estar disfrutando de sus vacaciones, seguiría teniendo presente su carrera y sus responsabilidades. Para una persona dedicada al mundo artístico, separar completamente la vida profesional de la personal no siempre resulta sencillo. Quizá esa reunión fuera simplemente una conversación informal. Quizá se tratara de una propuesta que todavía estaba en una etapa inicial. O quizá fuera el comienzo de algo mucho más importante que todavía no podía hacerse público. Lo interesante es que, en ocasiones, los grandes proyectos comienzan de una manera muy sencilla: dos personas sentadas frente a frente, intercambiando ideas y hablando sobre posibilidades. En el caso de Özkan Deniz, una reunión durante las vacaciones podría simbolizar precisamente eso, una nueva etapa que comienza de forma silenciosa. Mientras sus seguidores esperan nuevas noticias, el artista continúa su camino con tranquilidad. Las vacaciones pueden terminar, pero las ideas surgidas durante esos días podrían acompañarlo durante mucho tiempo. Al final, la imagen de Özkan Deniz reunido durante sus vacaciones deja una pregunta en el aire: ¿qué estará preparando para su próximo proyecto? Por ahora, la respuesta permanece en el misterio. Pero si algo demuestra esta historia ficticia es que, para alguien apasionado por su profesión, incluso un día de vacaciones puede convertirse en el primer capítulo de una nueva aventura. Nota: este relato es ficticio y ha sido creado con fines de entretenimiento. No afirma que Özkan Deniz haya mantenido realmente una reunión específica durante sus vacaciones ni que exista un proyecto relacionado con ella. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.